Vamos entonces a iniciar este encuentro. Sabemos que va a estar transmitido por YouTube porque otras comunidades de otras partes del país también están motivadas y sensibilizadas con este tema tan importante. Recordar también que queremos hacer un proceso de escucha activa, conectándonos con la realidad de una problemática tan importante y tan desafiante para nosotros y nosotras de manera personal, pero también desde nuestra experiencia como cristianos y cristianas en torno al tema de la migración. Hay una confesión que les quiero hacer y por eso agarré el micrófono tanto rato. El conferencista viene un poquito atrasado, ¿ya? Pero viene en camino, es la buena noticia. Y si no, Sor Lidia dice que tiene preparado un discurso ahí, nos va a hablar y nos va a entretener todo el rato. Buenas tardes a todas. Si me siento un poco extraña de voz, es porque un resfrío me ha acompañado ya hace 2 semanas, ¿ya? A nombre del Centro Bernarda Morín, queremos agradecer su presencia a esta tarde en la charla junto a Bernarda, la fundadora migrante. Conversemos sobre la migración en el Chile de hoy. Actividad que se enmarca en la conmemoración de los 170 años de la llegada de la Madre Bernarda y sus compañeras a Chile. Les damos la bienvenida a las hermanas, como recién Loreto saludó, a las hermanas, la hermana Gloria que está allá atrás, ¿cierto? Y a cada una de ustedes, a los asociados, a las personas que vienen de cada una de las comunidades. Esperando que este sea un tiempo provechoso en que podamos reflexionar y sensibilizarnos frente a la migración desde un discernimiento evangélico y a la luz de nuestra querida sierva de Dios, que supo lo que era vivir lejos de su patria. La señora Paola, encargada de pastoral del Colegio Providencia de Maipú, nos dirigirá un breve momento de oración. Señora Paola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros también muy felices de estar esta tarde con ustedes. En medio de la actual crisis humanitaria, les invito a pensar sobre tantas personas a quienes la vida los ha puesto lejos de su tierra natal. Jesús mismo es un inmigrante que nace en Belén entre animales y pajas, además con una infancia en donde también él, María y José vivieron bajo la cruenta experiencia de una emigración forzosa. Hoy, dejémonos acompañar por nuestro Padre Providente y junto a Él reflexionar. ¿Cómo podemos marcar la diferencia con los migrantes de nuestro país? Iniciamos esta oración poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando María llegaba casi al término de su embarazo, José toma la decisión de huir a Nazaret junto a María, quien cobijaba a Jesús en su vientre. Este viaje determinó que Jesús naciera como migrante. En Belén no había espacio para la familia de José y María, ni acogida a los forasteros. Así es que Jesús nació en un establo. La ira del rey Herodes convirtió a Jesús y a su familia en refugiados. Hoy, migrantes y refugiados se ven todavía obligados a dejar sus hogares debido a la pobreza, la guerra, los desastres naturales o la opresión. Escuchamos la palabra del Señor tomada de San Lucas. Nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él.
Ella se encontraba embarazada de 6 meses y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Palabra de Dios. Vamos a invitarlos en este momento a que nos acompañen con una canción, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importan las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor. Al que viene de lejos dale amor. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor. Al que viene de lejos dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Muchos son los que por diversas razones deben vivir fuera de su tierra. Madre Bernarda Morín y sus hermanas llegan a Chile escuchando el llamado de Dios Padre Providente. Ellas servirán con humildad, caridad en este país en busca de Cristo que habita en la pobreza, en la soledad. Niños abandonados, ancianos, postergados, ellos se transformarán en sus horizontes. Ese la guió el auxilio de los más desposeídos de nuestro país. Madre Bernarda nunca volvió a su tierra. Canadá quedó en sus más íntimos pensamientos, porque siempre tuvo la firme convicción que aquí la providencia la necesitaba mucho más. Oremos para que esta reunión nos ayude a comprender, a solidarizar en las dificultades que viven las personas que viajan fuera de su tierra, mucho solo buscando una mejor calidad de vida para sus hijos. Nos quedamos en el amor de Dios, Padre Providente. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, señora Paola, y a todas quienes la acompañaron. Hermana Gloria, superiora provincial, nos ofrecerá un saludo para los presentes y para aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Hermana Gloria. Gracias, Cintia.
Muy buenas tardes a quienes están aquí presentes y también a los que están en las redes sociales. Agradecerles muy de corazón esta presencia para encontrarnos con Bernarda, nuestra fundadora migrante, que muchas veces hablamos de ella, la queremos, le hacemos algunas peticiones para que interceda ante el Señor, pero como que no habíamos hecho esta relación quizás de que ella fue también migrante. Y nuestro país está lleno de migrantes, ¿verdad? En nuestros colegios, en las obras asistenciales o de acción social, está lleno de migrantes. Tenemos trabajadores migrantes, tenemos estudiantes migrantes y tenemos algunos colegios, jardines infantiles, por ejemplo, que destacan las banderas de los países. Ayer, hermana Cristina, Gladys y yo estuvimos en el Jardín Infantil de Valparaíso y había, no sé si 8 banderas pequeñitas, a la altura de los niños del parvulario, de los países de donde vienen nuestros estudiantes, nuestros párvulos. Y les digo que me dio mucho gozo que en un momento pasé a lavarme las manos a uno de los baños y había un mensaje en castellano y debajo había un mensaje en francés. ¿Y por qué? Dije yo, ¿qué significa esto? Es porque la mayoría de nuestros niños son haitianos y hablan francés. Se lo encontré tan integrador, tan lindo, tan propio de la Madre Bernarda, tan propio de las Hermanas de la Providencia, tan propio de los asociados Providencia, tan propio de nuestros colaboradores Providencia, que de verdad que me gocé con esa palabra cortita. Decía no tirar no sé qué cosa en castellano, no tirar en francés, para que se entendiera. Entonces yo creo que Madre Bernarda, como la primera migrante, nos inspiró de corazón a todos los que aquí estamos, los que están en las redes sociales y quienes colaboran con nosotros. Desde el corazón de Emilia, la gran fundadora y beata de nuestra congregación, que obviamente abrió este corazón Providencia al mundo. Entonces en esta tarde yo les agradezco a ustedes, a nombre de la provincia de Bernarda Morín, a quienes están en las redes sociales, y les agradezco de corazón a nuestra Madre Emilia, porque ella, gracias a ella, a su inspiración y a acoger la voz de Dios, hoy existimos aquí. Como decía Cintia, 170 años, en el marco de nuestros 170 años, que no es poca cosa, ¿verdad? 170 años que ha recorrido todo un historial de nuestro país, tremendo historial. Yo hoy día a la mañana veía un mensaje de un colegio que está cumpliendo 122 años en Villarrica, de las Hermanas de la Santa Cruz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que la iglesia, esas hermanas también son migrantes! La Santa Cruz son todas alemanas, ¿verdad? Quienes hemos estado en Temuco conocemos a estas hermanas con un trabajo tan grande porque como buenas europeas trabajan con mucha fuerza, con mucho ahínco y sacan todo adelante. Bueno, también Madre Bernarda, sin ser europea, pero con sangre quizás un poco francesa también, porque ella es del área del sector quebecois, de Quebec, en donde hablan francés, con esa fuerza europea, también fue capaz de llegar aquí, con esa fuerza canadiense capaz de quedarse aquí. Le agradecemos a ella, a esta mujer migrante, que nos invita a acoger a todos los migrantes que llegan a nuestro país. Me emocioné. Disculpen. Muchas gracias y muy bienvenidos y muy bienvenidas. Gracias. Gracias, Loreto. Muchas gracias, hermana Gloria. Madre Bernarda supo en primera persona lo que era la migración. Pocos años después de su llegada escribió a sus padres: nosotras, ciertamente, más que todos los demás, necesitamos oraciones. Aunque estemos en un buen país, sin embargo, nosotras somos extranjeras. Desde ese aspecto, no es necesario ganar la simpatía a fuerza de sacrificio y de abnegación. Tiempo después, manifestó a su hermano Santiago: para una extranjera, los detalles más insignificantes de sus parientes y de su patria
tienen un interés que es necesario sentir para comprenderlo. Les invitamos a escuchar algunos testimonios de personas vinculadas a la familia de la Providencia, a propósito de lo que han experimentado en su condición de migrante. Buenas tardes, mi nombre es Erika Sangüesa, soy asociado a Providencia de la comunidad Emilia Gamelán, hace bastantes años. Y quiero contarle mi experiencia sobre la migración. Yo la viví cuando me trasladé del norte aquí a Santiago, donde fue muy difícil ambientarme, conocer personas, empezar a buscar trabajo. Uno se siente sola, se siente desamparada, se siente como que no tiene a nadie como redes, como apoyo. Por lo tanto, pasado el tiempo, me pude ir habituando y hasta el minuto, ahora que ya llevo muchos años acá, desde el año 82 que estoy aquí en Santiago, ya estoy habituada, soy de acá, pero cuando se habla de los compañeros de universidad, los compañeros de colegio, no los tengo acá. Están todos entre Vallenar y Antofagasta, donde yo viví. Así que eso les cuento sobre lo que significa migrar también dentro del país. Hola, mi nombre es Wilmer, soy colombiano, tengo 47 años, hace 11 años vivo acá en Chile, hace año y medio estoy en la calle y pues gracias a Dios he conocido este comedor Emilia Gamelán y agradecido con ellos porque es el sustento mío y para que usted lo sepa, yo muy agradecido con ellos y pues ha sido una experiencia súper dura estar en la calle porque hay unas personas que te discriminan, otras te menosprecian y solamente le doy gracias a Dios por haber conocido este hogar y por estar acá viviendo de nuevo porque incluso hasta me metieron fuego a donde yo vivía. Hace 5 años que llegué a Chile. Al principio me costó un poco acostumbrarme a la cultura y costumbres chilenas, pero estas diferencias no fueron un impedimento para formar parte de esta linda cultura. En el ámbito escolar también ha sido muy positivo. El colegio ha sido un lugar muy especial, donde he podido conocer a personas muy lindas y amables. Las clases y los profesores han sido lo mejor. Profesores que con una muy linda vocación me han enseñado tantas cosas, con paciencia y cariño. Un aspecto que más destaco de mi llegada a Chile ha sido mi educación escolar. He podido aprender muchas cosas que antes desconocía y he podido profundizar en mis materias favoritas gracias a los electivos durante mi enseñanza media. En pocas palabras, estaré siempre agradecida con Chile por abrirme las puertas desde el primer día y darme la oportunidad de desarrollarme como persona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Hurtado, soy de Perú y bueno, cuando recién vine a Chile fue un poco difícil encontrar trabajo por los documentos y poco a poco fui haciendo mis trámites porque encontré un trabajo en varios hogares y he tenido experiencia en otro hogar, en el hogar Santa Cruz y en el hogar Amor de Dios y ahora vengo trabajando acá en el hogar San José y es una bonita experiencia trabajar con adultos mayores. Todos los jefes muy amables, los compañeros igual y es un trato muy cordial. Eso. Gracias. Hola, soy María Graciela Rodríguez, apoderada del Colegio San José. Vengo de Venezuela, tengo ya 7 años acá en Chile. El motivo que me llevó a migrar de Venezuela hasta acá a Chile, bueno, la conocida situación política y económica del país. Salimos en busca de mejoras, oportunidades para mí y para mi familia, las cuales abiertamente hemos encontrado acá en Chile, pues nos han abierto todos los espacios con mucho cariño y una buena recepción. He tenido una buena experiencia en este país, la cual reafirmo y me siento muy agradecida con todos.
A pesar de que en estos momentos la situación migratoria es un poco difícil y complicada, les aseguro que tanto migrantes como chilenos, los buenos somos más. Hola, mi nombre es José Cabrera Morán, tengo 42 años, soy ecuatoriano y llevo 6 años aquí en Chile. Ha sido un cambio muy drástico entre el frío y calor, porque Ecuador es puro calor y acá frío, pero en 6 años me he aclimatizado, he estado bien, o sea, los primeros momentos fue difícil, pero ahora ya estoy más relajado, estoy más tranquilo. Estar en este país no ha sido tan fácil, pero porque también he estudiado aquí, estoy más tranquilo, ahora ya tengo una carrera y la verdad que primero es difícil, pero después ya se la va a gozar. Con los estudios que tengo espero seguir creciendo y gracias a este país que me ha dado la oportunidad de ser lo que soy ahora. Hola, soy Sara Caicedo del tercero A. Cuando mis padres migraron a Chile, fue un cambio de cultura muy fuerte, tuvieron muchos obstáculos. Mi madre venía embarazada de mí y tuvo abuso laboral. Pero luego que yo nací conocí a una gran amiga chilena que junto a su familia son ángeles en nuestro camino. Me hicieron parte de su familia y son la red de apoyo de mis padres. En este momento, gracias a Dios, tenemos vivienda propia y somos muy felices en Chile. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Joana Montillo Gutiérrez. Llegué a Chile el 24 de febrero del 2018. Al principio fue un poco difícil, un poco complicado, obviamente porque no conocía nada del país, ni sus costumbres, ni sus raíces, pero poco a poco me he ido acostumbrando a él. Y tengo ahora que agradecer mucho porque si no fuese así no tendría algunas cosas que tengo, que he podido conseguir. Aquí en La Providencia yo voy a cumplir 2 años de trabajar aquí y me siento muy acogida en ello. Como inmigrante, lo difícil es la parte de los papeles, que nos tienen súper complicados con los papeles. Porque algunos llevamos un tiempo esperando sobre la definitiva y no nos sale. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Qué importante escuchar estos testimonios de gente que es de nuestra familia Providencia. Y somos esta familia que está aquí en la zona centro, porque no indagamos más al sur ni más al norte, es de aquí. Así que muchas gracias a todos, le hagan extensiva el agradecimiento a cada uno de los que participaron. Conectando la temática con la vida y espiritualidad de Madre Bernarda como hermana de la Providencia, en el Evangelio de San Mateo, la migración para los seguidores de Jesús se transforma en un mandato misionero. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese mandato fue el que de manera prodigiosa trajo a la querida sierva de Dios, Bernarda Morín, hasta Chile, siendo una joven religiosa de 20 años, tierra que no abandonó más que a la hora de su muerte, 76 años después. Madre Bernarda amó a esta nación y a su gente, sin embargo, guardó un entrañable amor por su suelo natal y no perdió la conciencia de ser extranjera, como lo grafica en la correspondencia con su familia. A su sobrino, el sacerdote Gilberto Lemieux, escribió: yo nunca olvido en mis oraciones ni a mis parientes ni a mi patria. Dios, al conducirme a una tierra extranjera, me ha exigido un gran sacrificio.
Lo hice de buena gana, porque es mi Dios. Y el día que hice mis votos, le prometí no amar más que a Él, solo a Él. Yo no le ocultaré que hay mucho de sufrir en un país extranjero, donde los usos y costumbres son tan diferentes a los nuestros. En tiempos donde las personas migrantes suelen ser estigmatizadas, conviene recordar que Bernarda Morín, la multifacética, fundadora de las Hermanas de la Providencia en Chile, también lo fue. Y es justo a muchas y muchos, y junto a muchos y a muchos otros, un ejemplo de lo que los extranjeros pueden hacer para engrandecer a un país que no es el propio. Pidamos la intercesión de la querida sierva de Dios para vivir el Evangelio, entendiendo que todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino nosotros, grande como toda la humanidad. En este espíritu, le damos la bienvenida al señor José Cubides Franco, asesor jurídico del Instituto Católico de Migración, INCAMI, quien guiará nuestra reflexión esta tarde. Bienvenido, José. Yo soy Delio Cubides, como se acaba de decir, soy asesor migratorio en el INCAMI hace ya 13 años. Soy colombiano, también soy chileno. Bueno, y traje una pequeña presentación, que es la que ustedes pueden ir acompañando tal vez en la medida de lo que yo vaya hablando, pero habiendo visto un poco también los testimonios que ustedes acaban de escuchar y presenciar, en verdad que no hay cómo no sensibilizarse, ¿cierto? No hay cómo no dejarse tocar, y esto es lo que evidentemente nosotros como iglesia siempre proponemos. Exactamente, hasta que uno no siente que la migración es un tema de piel y que es algo que nos toca a todos, tal vez uno no se da cuenta de la dimensión de lo que esto es y de lo que significa. Esta presentación que yo traje es bastante técnica, pero hace eco de lo que los testimonios que ahora escuchamos mencionaba. Es un poco técnica porque lamentablemente es un tema de leyes, de abogados, y en verdad a veces se vuelve un poco hasta tedioso, pero atrás de todo eso, digámoslo así, hay situaciones de vida de personas, y esa ley hace que a veces sea o más fácil o más difícil integrarse en una sociedad. Entonces lo que yo les voy a hablar es en parte haciendo eco. Yo les quiero que ustedes ojalá traigan a la mente algunas de las palabras de las personas que escuchamos, ¿cierto? Y si tal vez al final, en la parte de las preguntas, podemos ver si nos hace sentido en relación a lo que yo les voy a decir o les voy a plantear en la tarde de hoy. Bueno, inicialmente, como ya les mencionaba, el INCAMI, les voy a hablar un poquito del INCAMI porque a lo mejor no todas lo conocen o no saben qué es. El INCAMI es el Instituto Católico de Migración, es un organismo de la Conferencia Episcopal de Chile que de alguna forma tiene el encargo de dar una respuesta visible y concreta a la realidad de las personas migrantes en Chile. El INCAMI lo que busca hacer es animar y coordinar lo que conocemos como la pastoral de movilidad humana, que al día de hoy, gracias a Dios, tiene presencia en casi todas las diócesis del país, desde Arica hasta Punta Arenas. Normalmente uno siempre escuchaba en Chile años atrás que la migración fuertemente estaba localizada en el norte del país, en Antofagasta, en Arica,
Pero hoy día los estudios, las cifras, los datos y el ir a visitar en terreno nos ha mostrado que no es así. Nosotros como INCAM hicimos una visita, hemos hecho varias visitas a varias diócesis, y la primera que hicimos al sur, en Punta Arenas, por ejemplo, estuvimos una semana, el primer día con un equipo de asesores, que somos chicos y chicas que hacen asesoría jurídica, y ahora les voy a explicar por qué es importante eso. Dijimos, no, tal vez no habrá muchos migrantes en Punta Arenas, menos aún en Porvenir, en fin. Primer día de atención jurídica fueron más de 350 personas migrantes. Segundo día alrededor de 430, distintas a los del día anterior. Hemos recorrido las otras diócesis en todo Chile y está claro, tenemos migrantes en todo el país. Eso nos dice una cosa hasta muy interesante. A los migrantes les gusta Chile, se sienten bien, les gusta el país, se sienten bien y quieren también estar aquí. ¿Está bien? Entonces lo que yo creo que nosotros tenemos que inicialmente como iglesia es agradecer un poco a Dios por ello, porque tenemos un país bonito, que a la gente le gusta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo entender la migración como una realidad donde hay personas concretas, ¿cierto? Y por eso, bueno, nosotros como INCAMI lo que hacemos es buscar hacer un acompañamiento. Un acompañamiento implica conocer la realidad para prestar algunos servicios. Entonces, por ejemplo, alguno de los servicios que damos, tal vez de los más fuertes que buscamos siempre dar, es el tema de asesoría jurídica, por algo que alguien mencionaba ahora al final en sus testimonios, que tal vez lo que le costó al comienzo, más que todo tiene que ver el tema de los papeles, documentos, el cómo saco la visa, el permiso para trabajar, cómo saco una cédula. En verdad esto es el principal estresor, digámoslo así, que sufrimos los migrantes cuando llegamos, ¿está bien? Entonces, eso es lo primero. Entonces, por eso, parte de los servicios que el INCAMI busca animar en las diócesis tiene que ver con el tema asesoría jurídica, pero también hay frío y hay hambre. Entonces, nadie más que nuestra iglesia, desde las diócesis y desde las parroquias, presta un servicio fantástico, a veces silencioso, que tiene que ver con asistencia en alimentos, en comida, en casas de acogida para personas migrantes, porque en varias de las diócesis, y yo siempre lo digo, la iglesia ha destinado recursos, personas y congregaciones enteras también se han dedicado al servicio de los migrantes en Chile, y esto hay que resaltarlo. Claro que nosotros a veces como buenos católicos buscamos el tema de tener un bajo perfil y de hacer sin que se sepa. Solamente el jefe de arriba es el que debe saberlo, ¿no? Entonces, pero a veces lamentablemente esto en la sociedad no siempre se ve, ¿cierto? Y la gente pareciera que quisiera ver datos. Bueno, en fin, entonces lo que buscamos es asesoría jurídica, asistencia social directa con alimentos, con ropa, ¿cierto? Jardines infantiles a veces para las mamás de los niños migrantes, ¿cierto? Comedores públicos o populares, digamos así, casas de acogida, y trabajamos también en coordinación con organismos del Estado, porque esto hay que tenerlo, para uno intentar facilitar un mejor pasar de los migrantes en Chile, esto tiene que darse. Entonces, lo que se hace en la pastoral en todo Chile, lo vimos en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Concepción, en Santiago, en Antofagasta, en Iquique, en Arica, es un servicio desinteresado que la iglesia ha venido haciendo y tal vez ustedes también lo están haciendo de distintas maneras. Entonces el INCAMI lo que busca es esto, de alguna forma animar, apoyar en la medida de lo posible para que sigas, que como iglesia se siga llevando adelante un trabajo de asistencia y acompañamiento a los migrantes. ¿Está bien? Entonces el INCAMI tiene este mandato de hacer un acompañamiento y siempre, como les decía, contamos con presencia en todas las diócesis, es decir, en la mayoría de diócesis del país. Ustedes pueden encontrar lo que se llama la pastoral de movilidad humana, a veces de distintas formas, porque a lo mejor en una ciudad existe un grupo de personas que presta ayuda, en otro lugar sí hay casa de acogida, sí hay un albergue, digámoslo así, se dan servicios distintos, pero también en base a la necesidad, porque si yo en Santiago tengo una demanda altísima de migrantes, pues a lo mejor se justifican todos esos servicios, pero hay ciudades donde lo que más la gente necesita es solamente atención jurídica, por ejemplo. Entonces lo que buscamos como iglesia es dar ese acompañamiento, digamos, a las personas migrantes.
Junto con eso, yo creo que como somos de la Iglesia Católica, en el fondo hay que rescatar los valores que no solamente con el Papa, porque el Papa Francisco nos ha llevado adelante a tener un acompañamiento fuerte con acciones concretas a los migrantes, como nos ha dicho en los últimos años en la jornada del migrante y del refugiado: acoger, proteger, promover e integrar. Son 4 verbos que el Papa mismo ha colocado adelante para que como iglesia podamos volverlos acciones concretas. Pero yendo un poco más atrás, incluso quisiera ir a esta linda imagen que hemos recibido acá de la Sagrada Familia, que nosotros siempre conocemos en contexto de migración. En verdad nosotros analizamos esta imagen y siempre la vemos como una señal de migración, pero tal vez, y ahí viene otro fenómeno de la migración que nosotros llamamos más bien movilidad humana, tal vez era algo más complejo que ser migrante. Ellos eran refugiados. Ellos eran solicitantes de refugio, y la diferencia entre uno y el otro es que prácticamente el refugiado está huyendo para salvaguardar su vida, su seguridad y su integridad. Y son refugiados claramente la Sagrada Familia porque cumplen todas las condiciones que en la ley en la actualidad se da. Fueron perseguidos, fueron amenazados y tuvieron que salir de su país hacia otro país. Y allá pasaron, se puede decir así, un cierto exilio. Por eso cuando uno habla de la Sagrada Familia, además de hablar de migración, tenemos que, profundizando, es algo tal vez más complejo que ello. Es una realidad de refugio. El exilio y el refugio tal vez es un poco mucho más doloroso que la migración en sí misma, pero esto digamos que es una reflexión que nosotros encontramos porque a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar reflexiones que nos ayudan a leer la migración en nuestros días, como por ejemplo desde los profetas. Acuérdense que ustedes también fueron migrantes y estuvieron exiliados en Egipto. Eso. En el fondo hay siempre esa preocupación de que veamos en carne propia lo que eso significa. Y eso en verdad si lo traemos para nuestros días, además de lo que nos impacta el testimonio de alguien, es recordar que tal vez nosotros mismos podemos ser migrantes o alguien muy cercano a nosotros es actualmente migrante. Por otro lado, en el fondo, la historia, por eso el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos habla eso, de todo un peregrinar de un pueblo hasta constituirse como pueblo. Entonces, si uno hace una lectura en verdad retrospectiva, partiendo desde el Papa, desde las acciones concretas que él nos pide, yendo hasta al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, encontramos una posibilidad de iluminar la migración en nuestros días como algo que no es nuevo. Entonces la migración que vemos en nuestros días también no son solamente migrantes. Los conflictos que uno está viendo en todo el mundo, a pesar de que uno piense que son muy lejanos, tienen eco en nuestro país, hacen que se muevan personas. Israel y Palestina, Ucrania y Rusia, Siria, Afganistán, ¿cierto? Son contextos que actualmente, al día de hoy, están desplazando personas. Es decir, son familias que están huyendo, son familias que están saliendo de su lugar de habitabilidad para ir hacia otro destino. ¿Por qué menciono esto? Porque también nosotros cerquita tenemos situaciones de desplazamiento de personas. Ya situándonos un poco más en los datos, cierto que a lo mejor hace eco en lo que escuchábamos ahora, cuando uno mira en América Latina, en Chile, Chile es un país que en la actualidad tiene una alta presencia de personas migrantes, pero esto es algo, no me atrevería a decir nuevo, porque Chile también ha tenido una historia de migración, ¿cierto? Y de exilio, pero dentro de los últimos años, sobre todo desde el año 2000 hacia acá, todo nuestro continente de América Latina está viviendo un proceso de reconfiguración y se ha acentuado desde el año 2010 con la migración y movimiento de personas. No solamente de personas de un país o del norte al sur dentro de un país, sino por ejemplo en América Latina tenemos un alto movimiento en la actualidad, sobre todo de personas de Venezuela. En la actualidad, en los últimos 6 años, de personas de Venezuela han salido alrededor de poco más de 8 millones de personas. Eso es mucho más que los 5 millones que en 4 años, por ejemplo, salieron de Siria en un contexto de guerra. Haití
es un país también actualmente expulsor de personas migrantes. Y por eso muchos haitianos encontraron en Chile una posibilidad de hacer su vida. Por eso encontramos migrantes también en Chile, migrantes haitianos. Y yo los encontré allá en Punta Arenas y en Porvenir, que uno dice por el clima tal vez no les guste mucho. No, allá estaban también trabajando en el salmón y en tantos otros trabajos que hay. Entonces hay que entender la realidad de nuestros días como una realidad de migración, pero ojo, la migración que estamos viviendo actualmente en Chile no es solo de Chile. Hay casi 3 millones de venezolanos en Colombia, hay casi 2 millones de venezolanos en Perú, y al día de hoy prácticamente hay alrededor, los datos oficiales no tienen en cuenta una buena parte de la migración lamentablemente, pero bien pudiésemos decir que en Chile nos estamos acercando más o menos a los 800 a 900 mil personas solamente de Venezuela. Los últimos datos que tenemos en Chile, que son del año 2021, nos hablan de una cifra oficial de alrededor de 1.462.000 migrantes, de los cuales la primer colectividad migrante presente en Chile son personas de Venezuela. Ojo con eso, y eso no es menor, porque aunque sabemos que de Venezuela están migrando bastante personas en todo el continente, es la primera vez que en Chile tenemos un colectivo migrante no fronterizo. Porque es normal, hasta cierto punto, que los migrantes que haya de mayor presencia, uno pudiese pensar que tal vez los migrantes que haya en Chile, tal vez debiesen ser mayormente Perú, o Argentina, o Bolivia, pero no. Por primera vez en Chile, desde el año 2018, tenemos datos donde un colectivo no fronterizo está en primer lugar, que es Venezuela. Y eso se ha mantenido desde el año 2018 hasta el día de hoy en las cifras oficiales. En segundo lugar, Perú, que es el vecino de aquí al ladito, que era el país que siempre tuvo mayor presencia de personas migrantes en Chile, pues pasó a segundo lugar, ¿cierto? Y en tercer lugar se colocó también otro colectivo migrante que ahora ha venido en disminución, y ahorita también vamos a ver eso qué significa, es Haití. Un país no fronterizo y está en tercer lugar también como colectivo hasta cierto punto, pero ha ido ya disminuyendo, o sea que tal vez cuando saquen las cifras este año, como para diciembre, pueda ser que ya no esté Haití en tercer lugar, sino tal vez en cuarto o quinto lugar. A lo que voy con esto, bueno, en cuarto lugar está colocado países fronterizos ya como Argentina y Bolivia, quinto lugar Colombia y Ecuador, ¿cierto? Pero a lo que voy es que la migración haitiana y venezolana que hemos tenido en Chile es una migración que también ha venido recorriendo buena parte del continente. No aumentaron los migrantes en los últimos 10 años solamente en Chile, aumentaron los migrantes en un país donde no tuvo una historia de migración como Colombia, como Perú, como Argentina, Uruguay, mayormente son los países que más han recibido personas proporcionalmente. A lo que voy es que la migración en la actualidad es un fenómeno mundial, y cuando uno lee la migración tiene que saber que esto no es nuevo, que nuestros abuelos, nuestros papás, a lo mejor también han vivido en carne propia lo que significó sentirse expatriado o estar fuera de su patria, bien sea porque uno lo decida, ¿cierto? Porque el migrante es aquella persona que decide salir de su lugar de origen, a lo mejor porque quiere un mejor mañana, un mejor futuro, o aquellos como la Sagrada Familia que tienen que huir, ¿para qué? Salvarse, salvaguardar su integridad y su seguridad, que es el caso de las personas que piden refugio en Chile, por ejemplo, o en el mundo, digámoslo así. Esa es la diferencia, porque a nivel jurídico, en pocas palabras, el migrante se entiende como aquella persona que se echó la mochila a la espalda y dice, me voy a Chile a buscar empleo o a buscar un mejor futuro. Pero es distinto tal vez de aquella persona que se fue a Chile porque le toca, porque me amenazaron, porque yo estaba defendiendo los derechos de tal comunidad y estoy siendo amenazado, mi vida corre peligro, como pasa en tantos países de América Latina y donde a veces el contexto político no ayuda. Venezuela sucede fuertemente esto, Nicaragua, también actualmente hemos recibido muchas personas de Nicaragua. A lo que yo quiero ir es que la migración es un fenómeno humano, es un fenómeno actual y actualizante.
En el fondo no podemos decir que la migración es algo que les pasa allá a las personas lejos o en otro país. La migración nos pasa a todos. Y eso, ¿cómo lo puede uno contrastar? Con Chile mismo. Chile es un país que no tenía cifras de emigración alta hasta el día de hoy. Muchos chilenos no emigraban porque Chile es hasta ahora considerado un país estable económicamente en la región, con mucha seguridad, pero los datos más o menos al año 2007 nos decían que en Chile había 3 migrantes por cada chileno que estaba afuera. Pero al día de hoy estamos a la par, prácticamente hay un migrante por un chileno que está afuera. Y en la actualidad, por ejemplo, desde el año 2019 a la fecha, se dispararon las salidas de personas chilenas también residiendo en el exterior. A lo que voy es que la migración es una realidad que nos toca a todos, del cual tenemos que ser muy sensibles, leerla e interpretarla, ¿cierto?, como una realidad que es muy humana y que todos podemos vivir. Y por eso nos encontramos personas con acentos distintos, con formas de hablar y de hacer las cosas distintas. Además que la migración nos enriquece porque, entre otras cosas, cuando yo estoy entre migrantes o en un contexto de migración, entre otras cosas, digo yo, aprendo, por ejemplo, que mi forma de hacer los porotos no es la única, ni la mejor, y que hay otras formas también de hacerlo y también son igual de buenas y de bonitas, ¿cierto? Como mi forma de orar a Dios y de celebrar a Dios tal vez no es la única, y que hay otras formas también de celebrar y de acoger, en fin. Entonces, ese contexto que estamos viviendo es lo que primero debemos tener presente en nuestra vida, que la iglesia viene trabajando, porque eso lo podemos ver, insisto, hay muchas personas y congregaciones que han destinado, bueno, religiosos y religiosas dedicados, por ejemplo, a trabajar con las personas migrantes, y gracias a eso se lleva adelante unas obras maravillosas que, insisto, a veces lamentablemente como que no se ve, ¿cierto? Pero que están presentes y que siguen allí. ¿Está bien? Bueno, eso como INCAMI en parte es lo que nosotros hacemos y lo que buscamos promover, pero ya les he dado a ustedes como algunas pistas que yo creo que es bueno que tengamos en cuenta. Nos guiamos también mucho por lo que el Papa ha dicho en los últimos años, porque el Papa en verdad prácticamente su primer salida cuando asumió el pontificado fue a ver los migrantes en Lampedusa, en Italia, contexto de migración, ¿cierto? Y en el fondo lo que podemos encontrar es que el Papa se ha preocupado a tal punto que el mensaje del Papa, que se da todos los años, en lo que se llama la Jornada del Migrante y del Refugiado, nos ha invitado exactamente siempre a eso. Pero esos 4 verbos que nos dio el año antepasado, dice bastante del servicio de como iglesia hacemos: acoger, proteger, promover e integrar a las personas desde los servicios que nosotros damos. Yendo al contexto de Chile, cuando uno mira a Chile en el tema migratorio, pues hay varios temas que pueden aparecer, ¿cierto? Hay distintos temas que uno mira en la migración. Ahorita cuando uno prende el televisor, uno se da cuenta que hablan mucho de migración. Pero lamentablemente, a veces no se habla de migración también. Pero a veces cuando se habla del tema seguridad asociado a la migración, hay que tener en cuenta que una persona comete un delito no porque sea de tal o cual nacionalidad, lo comete porque es persona. El delito no lo cometo yo porque soy de tal nacionalidad, yo lo cometo porque soy un ser humano que tiene libre albedrío y que se equivoca también, ¿cierto? Pero claro está que esto, digamos, hace que la migración lamentablemente sea mal vista a nivel social y genera rechazo en la sociedad. Al día de hoy, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que una de las problemáticas más fuertes que tenemos en Chile en cuanto a la migración es el tema de ingreso por paso no habilitado. Ahorita vamos a ver lo que eso significa y las consecuencias que, por ejemplo, eso trae en un futuro próximo en Chile. ¿Está bien? Que yo sé que es un tema a veces un poquito técnico, pero que en el fondo vale la pena considerarlo porque es la actualidad migratoria. Bueno, Chile hasta ahora siempre fue visto como un país que atrajo migrantes. Pues yo siempre digo, a los extranjeros les ha gustado siempre Chile, ¿cierto? En parte porque Chile tenía o tiene una situación de seguridad, de estabilidad económica, ¿cierto? Y la idea de Chile como un país donde las instituciones funcionan, ¿cierto? Entonces el migrante también ve en esto una situación
digamos, ideal, porque muchos migrantes vienen, como lo escuchábamos, de falta de seguridad, de contextos distorsionados a nivel político, a nivel económico, y claro está, bien el migrante buscando una mejor condición de vida. Y en verdad, si uno atiende a los migrantes, claro está que uno, cuando se sienta con el migrante al frente, uno ve a la persona, pero uno se da cuenta a veces el sueño de la persona de querer conseguir una vida mejor, una vida digna. Y les digo la mayor diferencia que tienen, por ejemplo, los migrantes en la actualidad, por ejemplo, de la migración de unos 8 o 10 años atrás, es que tal vez la migración que teníamos hace unos 8 o 10 años atrás era una migración mucho más localizada y temporal. Es decir, muchos migrantes venían a Chile con la finalidad, ¿sabe qué? Yo vengo de Perú, voy a trabajar en una casa de familia por 2 o por 3 años porque le estoy pagando la universidad a mi hijo o a mi hija, porque estoy pagando la hipoteca y el tema de cambio en Chile me funciona. Entonces prefiero trabajar en Chile, junto un dinero y regreso a mi país. Punto. Pero sucede que la migración, sobre todo desde el año 2015 para acá, generó un cambio. Y el gran cambio que hemos visto en estos días es una migración mucho más relacionada con un proyecto de vida. Eso de que yo viajo, pero yo ya no vengo solo, porque el migrante que venía solo a trabajar, venía y estaba un tiempo y venía solo y le mandaba a la familia fruto de su trabajo, en fin. Pero en la actualidad la migración que tenemos son familias completas. Personas que en el fondo llegaron a la isla y quemaron las barcas, porque no tienen más barcas a veces para retornar. Por eso veíamos hacia el año 2000, tal vez el más fuerte de la migración hacia Chile, como entre los años 2018, 17, 18, encontrábamos muchas familias que desde Venezuela venían recorriendo a pie todos nuestros países para llegar a Chile. Tal sería su sueño y esperanza, digámoslo así. Yo, que uno conoce lo que viven y a veces lo que pasan y lo que ellos nos cuentan y todo, uno dice, uno puede llegar a decirse simplemente, esta persona o es muy loca o es muy valiente como ningún otro, y tal vez más eso, porque yo creo que muchos de nosotros no nos atreveríamos a hacer lo que muchos de ellos hicieron, tomar a sus niños al hombro y decir, me voy a buscar un mejor futuro. Pero la realidad de la migración con la cual se encuentran en nuestros países es que a veces la mirada que tienen los gobiernos es la migración como problema, entonces comenzamos a poner barreras. En el caso de la migración venezolana, uno se da cuenta, por ejemplo, que la mayoría de países en la región comenzaron ¿a qué? A cerrar un poco el cerco, a colocar políticas migratorias mucho más rígidas con la finalidad de que la gente, de desincentivar la migración. Pero uno se da cuenta que en el fondo construyendo, ni siquiera Estados Unidos lo ha conseguido, construir un muro no detiene la migración. Lo que sí hace el muro, lamentablemente, es precarizar la migración y hacer que la persona migrante tenga que vivir situaciones mucho más tristes y más difíciles y poner en riesgo su vida para poder migrar. Porque cuando al migrante no se le permite entrar, pues lógicamente, ¿qué es lo que aparece? Decía un sacerdote escalabriniano que trabaja con migrantes, él trabaja ahora en Colombia, él decía, es que si al migrante se le ponen muros, le van a crecer alas, pero va a llegar, porque una política migratoria dura no detiene la migración, digámoslo así. Entonces, lógicamente, cuando hay mayores restricciones, nos hemos dado cuenta que lamentablemente en casi todos los países del mundo esas restricciones no siempre han generado los frutos deseados, sino que cuando la sociedad civil no trabaja, la incivil sí lo hace. Entonces todas estas bandas delincuenciales en las fronteras, ¿usted quiere ir a Chile? Yo lo paso, pero le vale tanto. Y hay que pagar de muchas formas, ¿cierto? Y eso tiene costos para la vida de las personas a veces muy tremendos, que en verdad a veces uno, cuando está uno por acá, como que no dimensiona, pero verdad en las fronteras uno se da cuenta de la realidad de lo que esto puede implicar. Entonces, esto para que entendamos un poco, porque en Chile tenemos un cambio en la ley de migración, y ese cambio en la ley es nuevo, es del año 2012, ¿cierto? Entonces, hay que decirlo así, Chile buscó actualizar su ley de migración, ¿cierto? Porque la ley que teníamos en Chile era la ley 1094 del año 1975,
Entonces, lógicamente era una ley muy desactualizada y todo, pero por eso se colocó ahora una ley que es del año 2022, del año pasado, entró en vigencia de hecho el 12 de febrero del 2022 y desde ahí muchas cosas cambiaron, pero otras se siguen dando, porque el contexto del estallido social, el contexto de la pandemia y el cambio de la ley generaron con que muchos migrantes decidieran, ¿sabe qué? Yo no quiero más estar separado de mi familia, si no me aprueban la visa, me voy igual. Y mucha gente decidió entrar por paso no habilitado. Y el tema del paso no habilitado es muy complicado porque han entrado personas con la finalidad de estar con su familia, de reunirse con su familia. Pero, lógicamente, entra también de todo tipo de personas, como en cualquier grupo humano. Y por eso pasan las cosas que a veces vemos, lamentablemente. Entonces, hay que entender también que ese es otro fenómeno que tenemos en Chile. Una nueva ley con una forma distinta de hacer las cosas, que ahorita también les voy a rápidamente mencionar eso. Pero ¿por qué es distinto? Es distinto porque la ley anterior permitía que un migrante llegase a Chile y pudiese, por ejemplo, yo llegaba a Chile como turista hace 10 años y yo conseguía un contrato de trabajo. Con mi contrato de trabajo yo puedo obtener una visa para residir en el país. Esto ya no se puede hacer, por ejemplo. En la nueva ley prácticamente está muy restringido quién puede llegar a Chile y poder quedarse. Aún así, muchas personas toman el riesgo de quedarse a sabiendas que no podrán regularizar su situación. Y es por eso que tenemos en la actualidad, con la implementación de la ley, una situación donde hay muchas personas con ingreso por paso no habilitado, que son personas, digámoslo así, indocumentadas y que no van a poder sacar documentos en Chile. Y dos, tenemos personas que llegaron bien a Chile como turistas, pero que tampoco van a poder sacar papeles. Hay mucha gente que está trabajando en esa condición, porque hay empleadores que dicen, yo ya lo conozco, yo ya sé cómo trabaja y trabaja bien y quiero que trabaje conmigo. Pero el tema es que esa persona no se puede regularizar. Y eso es lo complicado que está pasando en la nueva ley en la actualidad, ¿cierto? Que es bueno que también sepamos y que conozcamos. ¿Por qué el ingreso por paso no habilitado es complejo? Es complejo porque una persona en esta situación, como les decía, no podrá obtener documentos en Chile. Y de hecho el día de ayer, no sé si ustedes han escuchado en el contexto de la migración que tenemos ahora, está muy fuerte la discusión sobre la mesa del tema de personas con ingreso por paso no habilitado y el tema seguridad. Como lamentablemente aparecieron personas extranjeras envueltas en situaciones de delitos, el tema se vuelve político. Entonces hay que restringir. La lectura que hay desde ayer, de hecho ayer en la tarde hasta el día de hoy, es un poco porque el gobierno quería encontrar alguna forma de poder regularizar a un grupo de personas, sobre todo aquellos que tienen niños nacidos en Chile o tienen un familiar con permanencia definitiva, pero lamentablemente ahora se volvió un poco más complicado. Y lo que más se conversó y salió en las noticias desde el día de ayer es que se van a reactivar el tema de las expulsiones. Esto porque el ingreso por paso no habilitado, como les decía, no conduce a que una persona pueda obtener documentos en el país, ni a corto plazo, ni a mediano plazo, tal vez, y solo tal vez, a largo plazo, pero no para todos. Depende de los vínculos que yo tenga con Chile, depende de mi arraigo laboral, etcétera. Los únicos que han tenido una posibilidad de regularizarse, y eso hasta el día de hoy, son los menores de edad. Pero ahí hay otro tema y un drama muy fuerte. Tal vez ustedes lo habrán escuchado en los temas de los colegios. Hay muchos menores que han ingresado al país por paso no habilitado. ¿La ley en Chile permite que ellos se regularicen? Sí. La normativa permite, hay un mecanismo en que los niños que han ingresado a Chile por paso no habilitado, aunque sus padres hayan ingresado por paso no habilitado y estén irregulares, y aunque los niños lógicamente estén irregulares por el ingreso por paso no habilitado, ellos sí se pueden regularizar. Pero el tema es que los requisitos para que esto se pueda hacer, para algunas personas es de difícil consecución. Por ejemplo, hay un documento base para que se le pueda dar documentos a un menor de edad. Uno, el pasaporte, que para nosotros que somos de Chile o de Colombia, de otro país con otras condiciones, obtener un pasaporte tal vez no es tan complicado. Para Venezuela sí. La gente de Venezuela, por ejemplo, solicita cita aquí en el consulado, se está demorando en promedio, las citas las están dando para el año 2030. Y aún así, aquellos que han podido tramitar el pasaporte, saben que para obtener el pasaporte se demora entre 2 a 3 años.
Entonces, ese requisito para comenzar es complejo. Y el otro requisito, que es fundamental para que el niño pueda regularizar su situación, es contar con la partida de nacimiento apostillada. La situación en la que están las familias que huyen de Venezuela en este momento, no todos pueden apostillar documentos. Apostillar documentos en un país como Chile es sumamente fácil porque yo lo hago por internet y lo pido en la página del registro civil y es gratis. Y lo hago en 2 minutos, en menos de 1 minuto está en mi correo el documento apostillado. Eso no funciona así en otros países, lamentablemente. Y en un país como Venezuela, por ejemplo, en la actualidad apostillar documentos es carísimo. No solamente porque el trámite no sea caro, sino porque si la gente aspira a tener el documento tiene que pagar para que lo tenga. Lamentablemente han llegado a un nivel, algunas instituciones parece, de corrupción, de que no se obtienen las cosas. Entonces, ¿qué hacen las personas? En el contexto de pandemia, sabiendo que la ley estaba cambiando y se iba a hacer mucho más complejo en Chile, pero habían papás que algunos me dijeron, Delio, yo llegué aquí hace 7 u 8 años, tengo papeles, quiero traer a mi familia y a mi hijo que no lo veo desde ese momento, lo dejé siendo un niño, ahora ya es ya casi un adulto, ¿qué hago? Entonces muchos decidieron traerlo por paso no habilitado. ¿El niño se podrá regularizar en algún momento en Chile? Sí, yo les dije, mientras que sea menor de edad, ¿sí? Pero el tema es que si no tiene esos papeles, tampoco podrá regularizarse. Gracias a Dios en Chile pues hay acceso ahora a salud y a educación más fácil para los menores de edad, pero la dificultad está en esos niños. Y lo otro, yo me atrevería a decir que ahora, y no solamente de Venezuela, de otros países, de Colombia, de República Dominicana, de Haití, han buscado la forma de llegar a nuestros países para buscar una mejor condición de vida y traer a sus familias. Pero como no logran sacar los documentos, los traen por paso no habilitado. Tal vez hoy día, en los días actuales, hay más niños, ojo con eso, niños recorriendo un montón de países con personas que no son sus cuidadores directos. Tal vez no como antes, o sea, tal vez como nunca antes, digo yo, o sea, porque las familias en su desesperación por unirse con sus hijos y con sus demás miembros de la familia, desesperadamente han buscado formas de traerlos, y a veces vienen con otras personas que uno sabe que no lo van a cuidar igual que sus papás, por ejemplo, y además que están transitando por fronteras, porque muchos de esos pasan la frontera de, no sé, Venezuela, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, en fin. Y uno sabe que las fronteras lamentablemente se vuelven territorio de nadie, donde no hay protección, donde no hay seguridad y donde lamentablemente se cae en situaciones a veces de vejámenes. Y ya para cerrar esta parte, no sé cómo voy de tiempo, yo a veces me entusiasmo, perdón, y entonces el otro gran relato que estamos viviendo en la migración, que en verdad no nos puede dejar indiferentes, y a lo mejor lo habrán visto ustedes en los medios de comunicación, es el tema del Darién. El Darién, el tapón del Darién, esta región fronteriza entre Colombia y Panamá, porque muchos migrantes que por ejemplo llegaron a Chile o a otros países de la región y encontraron que no hay forma de insertarse en la sociedad con documentos, lo que han buscado es irse para Estados Unidos, pero lo hacen a pie. Y este paso de Colombia al Darién, esto es selva, son 5 días de tránsito bajo la selva, donde existe la red Clamor, que es una red de la iglesia, ¿cierto?, que se ha institucionalizado de alguna forma para hacer un mejor acompañamiento, donde es muy normal que entrevistando a las personas que han hecho el recorrido por la selva para llegar a El Salvador, a Nicaragua, a todos los países en Centroamérica, saben que por el camino encontraron 4, 5 o más cadáveres de personas que fallaron en su intento. ¿Está bien? Entonces, esa es una situación muy fuerte y el otro día teníamos una reunión con la Vicaría Zona Centro y nos decía el sacerdote que como parroquia estaban orando por una familia que estaba haciendo ese recorrido, la familia completa, papá, mamá, 2 niños venezolanos y un niño que les nació en Chile, recorriendo lo que significa en verdad un camino que muchos llaman un camino de muerte, porque sinceramente es sumamente trágico y duro a lo que las familias se han sometido en ocasiones. ¿Está bien? Entonces eso hace parte un poco de la situación que hay, digamos, en cuanto a movilidad a nivel no solamente regional,
sino a nivel de Chile. O sea, en la actualidad, lamentablemente, en Chile está pasando lo que pasa en muchos lugares, se politiza el tema migratorio, ¿cierto? Porque ahorita está como la tensión en que el gobierno implementó un sistema que se llama empadronamiento biométrico, tal vez con la finalidad de en algún momento regularizar algunas de las personas que ingresaron por paso no habilitado y que se empadronen. Pero ya como sucedió lo que sucedió en estas semanas, lógicamente ya se ha dicho que no se puede hacer y que no van a destinar recursos para regularizar a las personas. Entonces nos vamos a encontrar con un escenario lamentablemente muy pesimista, todavía en materia migratoria en Chile, lógicamente de restricción. Y pasa otra realidad, si uno le echa la culpa al migrante de que tienen que venir de su país con documentos, mucha gente hizo esto. Cargó con lo que tenía encima y se fue a otro lugar para buscar una mejor condición de vida, y no hay otra condición de hacerlo. O me voy y buscamos una forma de vivir, o me quedo y nos morimos de hambre, o que nos falten otras cosas. Entonces las familias toman decisiones a veces en torno a eso. Rápidamente, perdón, me voy a poner de pie. Voy a pasarles rápidamente, así como un pequeño recorrido. Gracias. Voy a hacerles un pequeño recorrido a lo que pasa en la ley de migración en Chile. No quiero aburrirlas con cosas muy técnicas, pero a la larga la ley comenzó, como les decía, no sé si alcanza a ver, la ley en el 2021, pero entró en vigencia en el 2022. O sea, desde el 2022 tenemos en Chile una forma distinta de obtener una visa. Y el tema es que al día de hoy, yo todos los días en la oficina nuestra que está en el INCAMI, aquí cerquita en la parroquia italiana, atendemos entre 80 a 100 personas, de los cuales por lo menos unos 30, hay gente que nos dice, Delio, estamos recién llegados, ya tengo un contrato, el empleador me quiere contratar, ¿qué hago? Yo tengo que decirle, a usted le va a tocar salir de Chile, esperar entre 3 a 6 meses cuando le aprueben la visa y ahí sí viene. Y él me dice, ¿usted cree que el empleador me va a esperar? No siempre, hay empleadores que sí lo hacen, pero entonces un poco ese es el mecanismo que hay ahora en Chile, porque el mecanismo con la nueva ley es que la persona debe venir con la visa desde el exterior, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la gente tiene que tramitar esa visa desde afuera, ¿cierto? Con ciertos documentos, y uno se encuentra con una barrera cuasi natural que tiene que ver con no sé si es correcto, el analfabetismo digital que muchos tenemos, porque todos estos trámites se hacen en internet y no todo el mundo maneja las redes sociales, o la gente, o como no manejan las redes sociales, pasa algo afuera que pasa aquí en Chile, caen en manos de tramitadores. Hoy me decía una chica que estaba desesperada porque se iba a regresar a Colombia y se dio cuenta que para poder salir tenía que pagar una multa de 190,000 pesos. Y el funcionario fue donde un asesor por allí en cualquier lugar y le cobró 20,000 pesos por calcularle la multa, que cuando uno sabe hacerla, uno la hace en 7 minutos. O sea, hay un abuso, un aprovechamiento de la realidad que a veces tienen los migrantes para explotar eso a lo máximo, ¿cierto? Y todo se hace por la página en internet. Entonces prácticamente no es necesario ir al consulado, hay una despersonalización, porque también dentro de Chile inclusive, cuando yo necesito atender un trámite migratorio, no es como anteriormente que yo iba y me atendía un funcionario cara a cara y me decía, vea Delio, su problema es que a usted le faltó tal documento, tiene que hacer esto, esto y esto. Ahora me dicen todo el tiempo, véalo en la página. ¿Con quién converso? Véalo en la página. Consulte por la página. Sí, hay un sistema de consulta, pero me responde más o menos con 6 meses de atraso. Y lógicamente no resuelve la situación de las personas. Por eso el migrante anda como tan perdido para arriba y para abajo, y lo que más le preocupa es su trámite migratorio. Porque ustedes y yo sabemos muy bien que, en pocas palabras, en Chile todos nos movemos con una cédula, con el RUT, con tener documentos, sea para ir al banco, sea para ir al consultorio, ¿cierto? Sea para buscar trabajo, lógicamente una cédula es necesaria. Pero el migrante necesita tener una visa primero. Al día de hoy, por ejemplo, un migrante que puede tramitar una visa, si yo llego a Chile y puedo pedir una visa, la pago y todo, tiene un tiempo de demora más o menos entre 8 a 10 meses. Entonces es bastante extenso. Una de las últimas señoras de los testimonios decía que lo que más le complicaba era el tema de la permanencia definitiva,
Porque aunque muchos migrantes tienen una visa en Chile, que llama una cédula temporaria, por ejemplo, que le permite a uno trabajar y hacer una vida normal, pero a veces algunos empleadores no saben eso, o las empresas dicen no, solamente con definitiva, desconociendo que una persona con visa temporaria pudiese trabajar normalmente e igualmente. Ese trámite se demoraba hasta este año en promedio 3 años. En trámite, desde cuando yo ingreso documentos hasta cuando se me aprueba. O sea, no es un trámite rápido. Y claro está, mientras que eso no pasa, mientras que no me aprueban, yo tengo mi cédula sin renovar. Entonces yo estoy con la cédula vencida un montón de tiempo, que no quiere decir que yo esté irregular en Chile. Estoy regular, pero estoy indocumentado. Ese es un gran drama que a veces tienen las personas, porque a veces, aunque muestren el papelito que me da extranjería, lógicamente para los empleadores no es suficiente. Entonces la gente tiene que hacer sus trámites por internet, ¿cierto? No es fácil, no todo el mundo sabe cómo funciona la plataforma, no todo el mundo sabe cómo se hace, y este es el que yo digo el ombligo de la ley. El cambio con respecto a la antigua ley, porque con la antigua ley uno podía llegar a Chile como turista y tramitar una visa. Bajo los parámetros de esta nueva ley eso ya no se puede hacer. Es un grupo más o menos restringido de personas el que puede. Delio Cubides llega hoy como turista a Chile. Para que yo pueda sacar una visa para residir, tengo que tener familia chilena o familia con permanencia definitiva, que no todo el mundo tiene esto. Muchos migrantes que están recién llegados dicen, no, yo tengo un contrato, ¿qué hago? Váyase al país más cercano, al exterior, y haga el trámite y espere 3 a 6 meses a ver qué pasa. Y la gente se queda como, ¿cómo así? Pero no hay una alternativa. No. ¿Está bien? Entonces, el ombligo de la ley es esta, o sea, la diferencia con la ley anterior es que ya la persona no puede llegar a Chile y pedir una visa, sino hay que pedirla desde afuera antes de llegar. ¿Está bien? Y esto porque estos 2 artículos en la ley son los que lo mencionan, los únicos que podrán, por eso menciona aquí, quien tenga permiso de permanencia transitoria, que es el turismo, que se encuentre en el país, no podrán postular a un permiso de residencia, salvo aquellos que estén en el artículo 69, y el 69 es que yo tenga familia chilena o familia con permanencia definitiva. Ahí está un poquito la problemática de la ley. Así como para que ustedes a lo mejor se empapen un poquito, en la antigua ley habían 3 tipos de visas, se llamaban así: temporaria, sujeta a contrato y estudiante. En la nueva ley toda la visa se llama residente temporal. Sea por la vía que yo la solicite, siempre se llamará de residencia temporal. Y por cierto, dicho sea de paso, existe una visa que se llama visa temporal para religioso, que igual religioso, religiosa, sacerdotes, misioneras, igual todos tienen que hacer la tramitación desde afuera, y hay también un trámite medio engorroso en esto. ¿Está bien? Esto que yo les explicaba y que nos decía la señora que era lo que le generaba más problema, es porque el trámite de la permanencia definitiva dura en promedio 3 años. Entonces, yo tengo mi visa temporaria, se me va a vencer, pido la permanencia definitiva, pero yo me quedo 3 años en espera. Lo que pasa sí es que esta administración, como en el último año y medio para acá, comenzó a agilizar un poquito para que la gente tuviera una respuesta un poquito más rápido. Pero quien haya pedido el trámite de definitiva en los años 2020, 2021 y 2022, por ahí apenas se le está aprobando ahora. O sea, es un trámite muy engorroso, muy extenso. Me dan un papelito mientras tanto de que está en trámite, pero no toda la gente en la sociedad o las empresas o los bancos aceptan ese papelito, digámoslo así, y ahí se da el tema de que a veces el migrante dice no me puedo cambiar de empleo, no me atienden en el hospital, o voy al banco y no puedo cambiar la clave y no puedo ni retirar mi dinero porque no tengo un papel. O sea, son pequeñas cosas que a la larga es la vida de las personas. ¿Está bien? La gente puede hacer, ese papelito es un papelito como este, se llama ampliación, pero no todo el mundo lo acepta o no todo el mundo lo conoce. Y esto que ya les mencionaba también hace un minuto, por ley, lamentablemente en Chile no se puede regularizar a una persona que ingresa por paso no habilitado. Ahorita el gobierno creó un proceso que se llama empadronamiento y mucha gente se ha inscrito con la esperanza de que se pueda tal vez regularizar, pero con esto que veíamos ayer donde el Congreso dijo, 0 partida, si ustedes gobiernos quieren hacer alguna regularización, hay 0 dinero para eso. Es decir, lamentablemente el tema se puso mucho más tenso. La pregunta que uno se hace es, bueno, alguien decía, al migrante se le quiere llevar hasta la extenuación, porque todas estas personas migrantes, muchos están trabajando,
buscan hacer una vida de alguna forma, incluso con cotizaciones o sin cotizaciones, a veces expuestos a salarios incluso por debajo de lo normal, porque hay abuso laboral, porque el empleador a veces sabe, o bueno, como usted no puede quejarse, pues yo le pago lo que quiera, a este le pago 50 y a usted le pago 30 y es en el mismo trabajo. Eso yo lo vi directamente, por ejemplo, en Santa Cruz, en Las Cabras, donde la gente trabaja mucho en el campo, en las cosechas, sucede bastante eso. Una discriminación lamentable cuando la persona no tiene documentos, entonces no se le paga como lo justo, digámoslo así. Entonces, el tema es que muchos migrantes quedan expuestos y se les lleva hasta la extenuación porque, en pocas palabras, no lo regularizo, pero tampoco lo expulso. Claro, ahorita sí están comenzando a decir de que hay que buscar una forma de expulsar a las personas, sobre todo los que tienen antecedentes, claro. Pero no lo regularizo y tampoco lo expulso, es como quedarse uno en el muro y no tomar una decisión, porque a la larga esa persona va a colapsar. Y por eso la gente toma la decisión de irse ¿por dónde? Por el camino del Darién y buscar otra perspectiva, y es poner también en riesgo su vida. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco el proceso del empadronamiento, que es una política que ha hecho el gobierno, pero que había la esperanza de que tal vez con esto algunas personas se pudieran regularizar. Ya prácticamente dijeron que prácticamente no, que no se va a poder hacer. El tema es que muchos migrantes que están con ingreso por paso no habilitado sí están trabajando. Algunos empleadores les cotizan, sí, y lo hacen muy bien, porque hay muchos empleadores que también no desdicen de sus trabajadores porque no tengan documentos. Hay un mecanismo para sacar un RUT provisorio y la gente lo hace, aunque esto no significa que sea un permiso para trabajar. Pero las personas que normalmente están trabajando y tienen o dan con empleadores también mucho más honestos, pues el empleador busca la forma de que se le pague. A veces que no saben, es verdad. Yo me he encontrado con situaciones maravillosas allí en el INCAMI, donde a veces llegó el otro día un señor que tenía una empresa de aseo y de metalurgia, y tenía empleados un montón de colombianos, venezolanos y haitianos. Y él decía, mire tú estos niños, eran como 25 chicos. Dijo, ¿cómo les saco papeles? Yo le dije, no, ¿qué puedo hacer por ellos? Si se me enferma, ¿dónde los llevo? Yo le dije, saquemos esto. O sea, es interesante y hasta lindo ver cuando hay un empleador que digámoslo así, él busca como la forma de poder dignificar a la persona y ayudarle dentro de la ley y hacer lo posible, incluso por ellos mismos, ¿cierto? Nos ha pasado también ahí la casa de acogida de las que tenemos en Malaquías Concha, donde también a veces llegan empleadoras que dicen, ¿qué hago por mi trabajadora? Yo sé que no puede sacar papeles, pero hay algo para al menos, no sé, pagarle cotizaciones, darle un trabajo digno dentro de la ley. Uno tiene que decirle, la ley es esta, pues nos toca pasar por un ladito para cumplir otra ley, porque aquí la gente está en medio de dos leyes, la ley de migración y la ley de trabajo. ¿Estaríamos incumpliendo la ley de migración? Sí, pero está cumpliendo la ley del trabajo. ¿Pero le rezo a este santo o le rezo a este otro? ¿Está bien? Es un poco por ese lado, pero a veces es bonito ver cuando los empleadores a veces tienen como la idea de decir, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, él es mi trabajador, yo también tengo una responsabilidad con él, ¿cierto? Y el tema de los niños, esto que yo les decía, los niños sí pueden sacar papeles, pero a veces los papás no cuentan con los documentos para ello. Gracias a Dios existe también lo que se llama un RUT provisorio, que se saca en el Ministerio de Educación, que se le conoce como IPE, que es el que ayuda a que los niños puedan comenzar a estudiar a veces sin documentos. Y se les acoja, digamos, dentro de la posibilidad de obtener una visa. ¿Está bien? Bueno, no hablo más, muchísimas gracias. Espero haber iluminado de alguna forma y no sé. ¿Qué preguntas? Siempre hay preguntas. Agradecemos a José, ¿cierto?, por sus buenas palabras, que nos ha dado luces para entender el fenómeno complejo desde la luz del Evangelio y con un enfoque de derechos humanos. Voy a salir un poquito, porque me acordé cuando él estaba hablando de la pasada por la selva, me acordé cuando yo leí la parte de que Madre Bernarda escribió su experiencia de viaje. Los que han leído esa parte, la experiencia de viaje de Madre Bernarda, que no fue un mes, fue un año casi, ¿cierto? ¿Sí o no, madre? Por ahí fue un año más o menos. Y que tuvieron que cruzar desde el Atlántico hacia el otro lado. Y también fue muy difícil, ¿cierto? Caótico, con esa vestimenta. Entonces yo creo que a mí me transportó a esa parte también. Entonces es algo que lo hemos estado viviendo.
desde siempre y aquí como familia Providencia. Ahora, tenemos algunos minutos para si a alguien le quedó ahí una pregunta o un comentario también, porque es importante un comentario. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos, Paola. Más que una pregunta, es un comentario. Bueno, don José debe saberlo también, la vulnerabilidad con la que llegan los estudiantes migrantes a los colegios. Porque ellos llegan a una sala y uno empieza a llenarlos de contenido y siento que nos hace falta también un lugar en donde nosotros podamos tener, por ejemplo, cómo es la educación en Venezuela, cómo es la educación en Bolivia o en los países que vienen, o en Haití, porque nosotros tenemos nuestra propia forma de enseñar. Y hay colegios que tienen estas secretarías en donde los niños tienen un proceso de transición, pero lamentablemente de los que yo conozco solo conozco uno, de una escuela municipal. Pero nosotros, por ejemplo, el otro día recibimos a una pequeña que viene llegando, ¿de dónde viene? De Perú, con sus documentos que no entendíamos nada, porque hasta ella tenía italiano, ¿cierto? Entonces, nosotros como colegio también nos sentimos como súper incapaces de poder acoger dentro de las necesidades a esta pequeña. Pero es eso, yo no sé si existe en Chile algún lugar donde los colegios nos pudiéramos orientar respecto de cómo es el currículum en estos países de donde vienen tantos pequeños y que de un día a otro ingresan a los colegios. No, lamentablemente no conozco en Chile si existe alguna experiencia o algún ámbito. Yo creo que esa es una falta que se pudiera proponer, por ejemplo, el ámbito educativo, o sea, una carencia, pero hay colegios que han tenido una experiencia muy bonita en el trabajo con personas migrantes. No sé, yo he conocido la función de algunos colegios como el colegio, está en Santiago, República de Alemania. Este es un colegio que desde hace muchísimo tiempo ha recibido personas migrantes y han ido como introyectando el conocimiento y la aplicación, por ejemplo, de escuchar el himno nacional de otros compañeros de otras latitudes como forma de conocimiento, de promover la cultura de los otros niños de otros países, que a lo mejor pudiese ser una práctica que uno pudiera replicar, pero como instancia, digamos, yo pienso que lo que más se avanzó en términos de ministerio fue al crear el RUT provisorio, el IPE, ¿cierto? Para facilitar a que el niño no sea discriminado y pueda también, aunque no tenga documentos, tenga el derecho de recibir la educación. Pero sí creo que nos falta como una preocupación por cómo se siente el niño recién llegado y cómo pudiésemos nosotros como encontrar una estrategia mejor para ayudarlo. Yo pienso que habría que ver o buscar la experiencia de algún colegio. Muchos colegios del centro tienen una experiencia muy bonita. República de Alemania, yo sé que siempre han tenido un trabajo intercultural con niños de Colombia, de Perú, de Haití, de República Dominicana, y yo pienso que nos llevan como eso, como una experiencia que uno pudiese como ver buenas prácticas para replicar. Pero a nivel de ministerio no conozco lamentablemente ninguna así. Okay. Aquí vamos con otra pregunta o comentario. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rosania García, soy venezolana. Llegué a este país el 1 de agosto del 2017. Soy la profesora de religión del colegio de Maipú. Es mi tercer año como profe allí. Doy clases desde quinto básico hasta cuarto medio. Tengo 6 años trabajando en este país como profe de religión. Ha sido un gran regalo y una bendición muy grande. Yo soy profe de lenguaje, durante 14 años di lenguaje en mi país y aquí solo he dado religión. Pero solo quiero confirmar todo lo que el señor José Cubides dijo. Cuando yo llegué yo me vine con una visa de turista y al mes con una amiga que fue mi compañera de universidad me recibió con mi hija. No teníamos dinero para tomar un avión, cruzamos como 5 países, 10 días viajando. No fue nada fácil, fue duro. Ya yo había venido a Chile, yo vine en el año 99 a Chile,
En ese momento yo tenía 28 años, era de la Pastoral Juvenil de Venezuela y vine al segundo Congreso Latinoamericano de Pastoral Juvenil, que hubo otro encuentro simultáneo que era el encuentro continental y éramos más de 200 venezolanos que vinimos en avión y nos devolvimos en avión. Y cuando vine por primera vez, quiero corroborar eso que usted dice, yo me enamoré de Chile. Yo dije, qué país tan hermoso. Dios me había regalado la oportunidad de ir a España, también con la Iglesia Católica, y yo sentía que estaba como en un pedazo de España. Me pareció este país hermoso, pero le venía diciendo a mis compañeras con las que me vine en el auto del colegio, nunca me imaginé que me iba a tocar venirme como migrante. Y me vine huyendo, literal. No soy refugiada, pero yo vine pesando menos de 50 kilos. En mi colegio me daba pena porque mis compañeros me decían, las auxiliares, profe, ¿usted tiene alguna enfermedad? Pero era un momento que no conseguías nada. Tenías el dinero, pero no había nada. Ahora consigues de todo, pero el dinero no te alcanza para eso. Nadie me lo está preguntando, pero yo tengo que mandar dinero a mi familia, si no se me mueren de hambre. Y muchos compañeros y amigos que no entienden la situación venezolana preguntan, oye, pero tú no serán sinvergüenza tu familia. ¿Por qué? Están trabajando, pero no rinde. Y si no los apoyamos, se nos mueren de hambre. Y cada vez que me preguntan, ¿estarías dispuesta a volver? Pues mi respuesta es no. Tengo 6 años que no veo a mi madre, 6 años que no veo a mis hermanos, la mayor que me la traje, que vino con una visa democrática, que yo le pagué, porque ella no tenía para pagarlo, y todavía está esperando la definitiva. Mi definitiva duró 2 años, y considerando que no vine, cuando el problema migratorio estaba tan fuerte como está ahora, y con todo eso, mi hija y yo duramos 2 años para que nos llegara la visa. Mi hija llegó aquí con 13 años, que por cierto ya la perdí. ¿En qué sentido? Cuando comenzó la escolaridad, ya vino con el 8º aprobado, yo organicé mis papeles, pero en lo que comenzó la escolaridad ya habla puro chileno. Por eso digo que la perdí. Y en este momento, gracias a que Chile me abrió las puertas, mi hija está estudiando en la DUOC de Apoquindo, diseño gráfico, está en su segundo año, no tuve gratuidad, estoy pagándole con un sacrificio enorme la carrera, y tampoco es que los sueldos, lamentablemente, en ningún lugar del mundo son dignos para un profesor, pero estoy agradecida y quería compartirles esa experiencia, pero no es fácil. No es fácil como docente impartir clases aquí siempre, porque yo vengo de un colegio, de 2 colegios, donde tenía estudiantes que antes de llegar a la sala de clase ya habían hecho un atraco con una moto, en un semáforo. Perdí alumnos que murieron en autobuses robando. Pero increíblemente, con todo ese cuadro social, jamás le faltaban el respeto a un profe. El profe es sagrado, o sea, es un respeto increíble en la comunidad donde tú vas. Y aquí en Chile ha sido rudo, porque no se vive la misma experiencia con los apoderados, y creo que tenemos que trabajar mucho la parte valórica. Ya, muchas gracias. Gracias, Rosani. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por acá. Primero agradecer, José, mientras hablaba se me removían muchas cosas, no he tenido la experiencia de vivir fuera de mi país. Y mi pregunta tiene que ver con las personas que estamos acá, estamos vinculadas a las Hermanas de la Providencia, que es una congregación cuyo sello es la acogida, la sencillez, el encuentro con las personas, mostrar el rostro humano de Dios. Entonces tú, desde la experiencia en el día a día con personas que migran, ¿qué invitación nos haces a nosotras que somos mujeres, que tenemos un compromiso evangélico, en cómo abordar esta temática de la migración? Gracias. Gracias, Loreto. Es una pregunta muy compleja porque, bueno, si uno hablase desde lo ideal, uno siempre tiene que decir que el amor tiene que ser eficaz. Y eso implicaría tal vez que a veces las congregaciones tomen determinaciones y destinen personas y recursos a un servicio concreto. Las mayores necesidades de los migrantes que yo me atrevería a decir que yo veo a diario en el día de hoy
tiene que ver con casas de acogida que reciban con niños. Porque en Santiago arrendar una casa, por simple que sea, no está por menos de 200,000 pesos un cuarto. Pero si tiene niños no. ¿Sí? Entonces, no sé, eso es un desafío. Yo lo lanzo como desafío que nosotros a veces dentro de la iglesia uno se lo plantea, pero a lo mejor de eso uno puede optar y decir, bueno, Delio dijo un montón de cosas, pero en cuanto a servicios uno puede ver la mayor necesidad que uno ve en la gente es espacios donde vivir con su familia. Uno. Dos, las hermanas del Buen Pastor en Antofagasta decidieron implementar algo que ellas llamaron un telecentro. Un telecentro, en pocas palabras, es como un cibercafé para personas migrantes donde se le ayuda con los trámites. Punto. Hay que también ser pedagógicos en esto y al migrante se le puede pedir un aporte. Porque hay migrantes que lo hacen y lo dan con mucho cariño, pero le sale mucho mejor, donde yo le puedo orientar y le digo, mire, digitalice así esto y esto de esta y otra forma. Un comedor siempre es bienvenido, siempre hay personas con hambre. Eso lo sabemos y en verdad eso siempre ayuda mucho. No sé, las ayudas que dentro de las parroquias a veces damos no son menores. Ahora en el verano vaya y venga, pero cuando llegan los meses de invierno, los que somos de un clima un poquito más tropical, lo sufrimos. Cuando yo llegué hace 13 años a Chile, yo lo primero que me preguntaba, yo llegué un 17 de julio creo, y yo me tocaba las rodillas y yo decía, ¿cómo puede vivir la gente acá? Yo sentía demasiado frío, yo decía, o sea, para mí eso era fuerte en su minuto, hasta que aprendí que habían los calzoncillos largos, los legs, la camisa baja, no sé, y en verdad eso el migrante a veces no lo trae. Ropa, eso siempre es bienvenido, canalizar las ayudas de ropa, de alimentos. Hay gente que necesita, sobre todo en las familias donde hay niños, ahí tiene que uno hacer un trabajo un poquito a veces de hacer un cierto acompañamiento, en la medida en que, claro, la idea no es generar personas dependientes, sino yo puedo ayudarle a una familia por determinado tiempo, como que hasta que despega, hasta que logra conseguir. Si es posible, a veces ayuda, aunque ahora con la ley está un poquito más complicado. Las hermanas dominicas de la presentación en el INCAMI comenzaron a desarrollar un trabajo también con migrantes fruto de la escucha, en el sentido de que llegaba la migrante y le decía, hermanita, si usted conoce a alguien que me pueda dar empleo, pues bienvenido sea. Por otro lado, escuchaba a algún empleador donde decía, hermanita, si usted conoce a alguien que quiera trabajar, cuénteme. Y eso generó lo que es una obra que continúa, que es la casa de acogida, donde hay como un servicio de intermediación laboral. Eso en verdad ayuda muchísimo. Yo creo que incluso, o sea, uno puede optar y tomar como decisiones dirigidas a personas migrantes que pueden ayudar, ¿cierto? Esto es una forma de mostrar acciones que pueden demostrar nuestro amor y nuestro compromiso también. Pero lógicamente esto uno depende de las determinaciones, de los recursos que haya y la disponibilidad que haya, y decir, mira, vamos a tomar, nuestra opción va a ser por este lado. O tenemos, no sé, algún espacio, puedo, no sé, acoger una familia a la vez, por un periodo de tiempo. Las casas de acogida también, uno tiene que ir desarrollando como una pedagogía, porque por ejemplo los padres escalabrianos tienen una casa de acogida allí por Seminario 611, que es para familias, pero lógicamente como no es tan grande, puede acoger en promedio, no sé, 6 familias de 3 personas cada una, pero hay que también ir poniéndoles un tiempo y ir estimulándolos a que vayan buscando opciones de empleo para que sean autónomos, para que puedan tener para pagar su arriendo y todo, pero ese empujón inicial a veces es necesario. Ayer en la mañana, claro, uno cuando atiende migrantes, lo duro, yo hablaba con un sacerdote escalabriniano que trabaja mucho el tema de la espiritualidad en la migración, y yo le comentaba una experiencia particular mía donde yo decía, pareciera que uno a veces con el tiempo se vuelve insensible, porque uno escucha a veces tantas cosas del migrante, y yo decía, ¿cómo hago para no perder? Él dijo, pues haga de cuenta que es la primera vez con cada persona que se siente. Bueno, no es tan fácil, por eso ahí está el esfuerzo, en verdad. Sí, o sea, pero yo me acuerdo que yo llegaba al comienzo y claro, a mí me afectaba porque, comparto incluso hasta con usted esta infidencia, yo sentía cargo de conciencia en la noche cuando cenaba, cuando me acordaba de la señora que me decía que tenía los 3 niños y no les podía dar leche, por ejemplo, en 2 días, por ejemplo, más. Es decir, esas cosas en verdad nos afectan y todo, pero ahí tiene que ver un poco con el tema de que uno puede iniciar una obra,
pero esa obra, a veces para que perdure en el tiempo, necesitamos el favor de Dios por un lado, y por otro lado institucionalizarla a veces o profesionalizarla para que uno pueda tener como unas reglas, una práctica, porque eso también es necesario para que, digamos, a mediano plazo también se vaya generando. Y lo otro, con migrantes, nosotros hemos aprendido que no puede uno pensar un trabajo a largo plazo, porque la vida de la migración está hoy y mañana ya no. La familia que vino hoy está por poco tiempo y encontró trabajo en otro lugar y se fue para otro lado. Es decir, lo que yo puedo hacer como que sea concreto, si lo puedo hacer ahora y ya, como que no voy a decirle a la persona, le voy a hacer un curso de formación que dura 2 años. No, difícil. Incluso a veces eso, no sé, capacitación para... el migrante a veces quiere saber que su trabajo y que su experiencia puede tener un cierto reconocimiento del país, o sea, que alguien me reconozca que yo hice, no sé, el curso de pegar botones, punto. Pero tengo un certificado, tengo alguien que me avala, me facilita a veces conseguir un empleo un poco más fácil. O me capacité en algún área, no sé. A veces le toca a uno como a veces lucharle y arañarle a las universidades, oiga, sé que me puede reconocer él esto. Son ideas que a veces surgen, pero uno con el migrante debe tener en claro eso, que tiene que ser flexible y adaptarse. Porque el migrante hoy está o mañana no está. O las problemáticas de la migración de hoy en un año cambian. ¿Sí? Todas esas son cosas que uno tiene que considerar porque no es fácil. Primero quiero darle las gracias porque usted está ayudando a migrante. Mi hija es migrante. Mi hija se fue del país a un país donde se habla inglés. Las familias que nos quedamos sufrimos también cuando andan detrás de la visa, cuando tienen que juntar el dinero, tengo que reunir las fotos, porque en otros países no piden currículum, piden las fotos. Entonces, tampoco encontrar una mano que ayude. Cosas que acá nunca trabajó mi hija, ya fue niñera, hizo otras cosas, encontró gente que la ayudó, encontró gente solidaria, pero es difícil, es muy difícil. No la pasan bien ellos y nosotros también preocupados. Tenemos un cambio de horario, a las 4 de la mañana para ella es súper bien, para mí no. Pero estoy ahí para conversar con ella, para acogerla, para ver todo lo que ha pasado. 5 años y nos volvimos a encontrar en estas vacaciones de invierno que me vino a ver. Y es muy difícil. Lo primero que hizo mi hija cuando volvió a Chile, es increíble lo que les voy a decir, casi lo asaltaron, ¿eh? Cuando volvió a Chile quería comprar más raquetas. Lo primero que salió, no lo podía creer, se comieron 2 kilos de marraqueta cada uno con mi nieto, porque es lo que echaban de menos, el cariño de la familia. Mami, hacenos cazuela. Son cosas que en otras partes no hay, el choclo no es igual. Entonces en otras partes son cosas tan básicas que se echan de menos. El que nos reuniéramos como familia, pero la familia está detrás del migrante, está detrás pasándolas todas. Ah, no, conseguí la permanente, qué bien, me alegro, mi nieto salió del colegio tanto. Entonces, las pasamos todas también. Sí, y le agradezco mucho que usted esté preocupado por ellos. Y como usted dijo, no es permanente. Sí, gracias. Ahora, gracias por sus palabras. En verdad, uno a veces cuando está en migración, o sea, y cuando uno es migrante también, hay un tema que nos pasa a todos los migrantes, que nos acostumbramos a veces a mentir, porque es necesario para sobrevivir, porque no le voy a decir a mi papá que estoy mal, no le voy a decir a mi mamá que estoy pasando, ¿para qué voy a extenderle ese sufrimiento también a ellos? Entonces a veces el contexto, o sea, uno también sabe un lado de la situación, y es que el migrante a veces tiene que hacer a veces la cara dura, como usted lo dice, hacer lo que a lo mejor nunca hizo, y la migración nos enseña eso también. Pero también ver el otro lado, es lo mismo que usted mencionaba, es que atrás del migrante que uno ve acá, hay una familia haciéndole barra desde lejos. Y esa persona también tiene una familia, también tiene una historia y tiene una vida. Entonces, a veces cuando esa persona uno a veces la ve, el otro día llegó un haitiano y venía triste y que no le salía la definitiva, que le había pagado a un abogado un montón de plata y decía, no es posible, 4 años, 800,000 pesos pagué, trabajo cero, no tengo dinero, no mando nada y sin visa. Y uno notaba como su impotencia. Yo decía, yo soy el mensajero, pero el mensaje es otro, digamos, lamentablemente.
pero se entiende un poco eso, y él decía, ¿y qué le voy a decir a mi hijo? ¿Cuándo lo voy a traer? Porque el sueño de él es sacar la definitiva para poder traerse a los hijos, por ejemplo. Entonces uno en verdad sabe que el migrante lucha a veces por esa visa, porque atrás de esa visa hay una familia que también está orando por él, está haciéndole barras, alegrándose cuando él se alegra y llorando cuando llora también. Pero a veces eso, el migrante no esconde sus lágrimas para que la familia tampoco llore, y eso es también a veces lo doloroso, y qué bonito cuando uno vuelve a su tierra nuevamente, el desahogar eso y sentirse otra vez en casa, eso no lo cambia nadie, en verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Bueno, yo también tengo una historia de migración. Creo que en mi escuela no lo conocen mucho porque no llevo tanto tiempo, pero yo a los 14 años migré a México con mi papá y estuve hasta los 19. Allá terminé mi enseñanza media, llegué en segundo medio, perdón. Y bueno, fue súper complicado porque vivía con mi papá. Nunca había vivido tanto tiempo con él. Dejé de ver a mi mamá los 5 años que estuve allá. Fue súper complicado esa separación. Y también fue muy complicado, bueno, muchas cosas, entre ellas que el hecho incluso de no tener papeles ya te hace sentir como un delincuente. Estar en un espacio donde no deberías estar y quizás es complicado. Bueno, no sé si se imaginarán lo que significa. El proceso de validación de mi visa fue súper largo también. Allá en México hay un Instituto Nacional de Migraciones, un país que ya está mucho más avanzado en leyes migratorias porque también es un país que es mucho más visitado. Históricamente ha sido mucho más visitado y creo que ahí está también la cuestión que tenemos que darnos cuenta de que el proceso migratorio que estamos viviendo en Chile históricamente es único. Creo que los últimos 10 años quizá ha iniciado esta masividad, entonces estamos aprendiendo también a cómo reaccionar a las necesidades de los migrantes y a las necesidades también del país. El tener un Instituto Nacional de Migración no hace que las cosas sean inmediatamente eficientes, pero sí hace que, por ejemplo, la educación, que es un espacio en donde acá estamos todos involucrados, ¿cierto?, sea más consciente de lo que tiene que hacer, y allá mi escuela me ayudó mucho a sentirme más legalizada y también a poder iniciar ese proceso de legalización de mis documentos. Cuando volví acá, pasó también que todas las calificaciones que yo tenía allá no fueron transformadas al promedio chileno, sino que se validó que yo había terminado la enseñanza media. Entonces a mí me basaron todo el NEM en la nota que yo hice en primero medio, y eso me perjudicó porque quizás no fue la mejor calificación. En primero medio todos sabemos que el cambio de básica a media es difícil y allá me fue excelente. Entonces fue también un primer choque de mi experiencia migratoria. ¿Qué cosas tuve allá que también me permitieron adaptarme? Que como también son mucho más conscientes de lo que necesita un migrante, el recibimiento fue muy bueno. Mis profes sabían que yo era chilena, entonces también me preguntaban, me trataban de quizás motivar para adaptar algunas cosas de la escuela a mi vida como chilena, digamos, a mi nacionalidad. Y eso creo que también son cosas que nosotros podemos hacer como docentes. Si tenemos un estudiante venezolano, haitiano, colombiano, de cualquier nacionalidad que recibamos, quizás también invitarlos a que ellos compartan en el espacio donde están su experiencia como estudiantes y no se sientan, por ejemplo, que pasa harto en el aula, menos. Yo de repente he preguntado, ¿hay alguien de aquí que sea de Perú? Y con mucha vergüenza levantan la mano, porque sienten la discriminación entre sus pares y sienten la exclusión. Entonces creo que también es parte de nuestra responsabilidad a invitar a esos estudiantes a que se sientan orgullosos de que tienen una cultura que no conocemos y que pueden compartir con sus compañeros, y eso va a enriquecer absolutamente el aula. Eso quería compartir. Muchas gracias. Yo quisiera resaltar algo que tú mencionaste, y eso que tú mencionaste ahorita es muy fuerte en la medida en que para verdad muchos migrantes, cuando uno los entrevista y les pregunta por su situación migratoria, paso no habilitado, y bajan la cabeza
con una vergüenza como si fuera que el no tener, o sea, yo siempre digo, el estatus migratorio es algo temporal, eso no me hace persona, y eso no quiere decir que uno sea menos que otra persona. Entonces, eso sucede mucho con el migrante, como que siente vergüenza cuando tiene paso no habilitado, como que se esconde. En verdad, cuando una persona está sin documentos, pareciera que estuviera como en pecado, digámoslo así, porque siente que todo el mundo me observa y todo el mundo me critica, y a veces lamentablemente pasamos esa idea sin querer. Yo creo que es muy fuerte eso. También otra cosa que tú mencionas muy bien, en Chile, digamos así, antes de que se creara la visa para los niños, que eso salió de un programa llamado Chile te recibe, prácticamente la instancia la dieron fue los colegios, porque los colegios tuvieron una situación muy bonita de que se propuso desde el ministerio, y ahí corrijo un poco lo que te dije hace un momento. Está el tema de que la visa para estudiantes prácticamente comenzó a hacerse en muchos colegios. Entonces eran los colegios, hasta ahora por ejemplo hay muchos colegios en Santiago Centro que yo conozco que son los que se preocupan por el niño, cómo le saco los papeles, y a veces hay el trabajador social del colegio o alguien que se preocupa por ver ese tema o derivarlo a la municipalidad para sacar los documentos. Entonces yo pienso que incluso el Chile te recibe, que era el que creó en su minuto con el Ministerio de Educación el RUT 100 millones, que ustedes habrán escuchado, este RUT 100 millones que tenía ciertos problemas al comienzo, que después se fue mejorando, y ahora tenemos el IPE, que es la inscripción provisoria educativa, surgió desde el contexto educativo, en verdad, porque los profesores empezaron a darse cuenta, ¿cómo voy a regularizar a este alumno? Porque parte de su preocupación en el día a día es, escucha a sus papás que están sin documentos, o que él está sin documentos. Entonces hace parte como cuando el niño va al colegio con problemas en la casa, entonces el profesor lógicamente encuentra una forma de decir cómo puedo ayudar en algo. Y el tema de regularidad partió en algún minuto por el colegio, pero ahora se universalizó, gracias a Dios, al hecho de que el menor puede sacar documentos por el solo hecho de ser menor de edad, sin ninguna distinción. Entonces yo pienso que, y eso también se lo debemos en parte a ese programa El Chile te recibe y al ámbito educativo. Muchas gracias a todos y a todas que participaron en esta exponencia de sus vivencias también personales, porque eso es importante, escucharnos. También reiteramos los agradecimientos para José, ¿cierto?, Cubides, y en su persona de INCAMI, por su gran trabajo, evangelizando desde el acompañamiento a los migrantes. Le pedimos a hermana Ana Rosas, coordinadora del Centro Bernarda Morín, se acerque para entregarle un pequeño obsequio de nuestra y muestra de nuestra gratitud. En nombre de la Congregación Hermana de la Providencia, en nombre del Centro Bernarda Morín, le damos las gracias por su presencia en medio nuestro con esta temática tan importante y desafiante que es la emigración. Que el Señor lo bendiga a usted y a todo el equipo que trabaja en esta temática, y que Madre Bernarda esté también presente en medio de ustedes y en medio nuestro para dar respuesta a las necesidades de este tiempo. Eso tenía una de las características maravillosas de nuestra fundadora, era que iba donde la necesidad estaba. Ella daba el primer paso, y creo que esto es una necesidad que nos insta a trabajar, a discernir qué podemos, como Centro Bernarda Morín, como Congregación Hermana de la Providencia y como Asociados Providencia, hacer y engrandecer el nombre de Madre Bernarda. Muchas gracias, don José. Nuevamente, muchas gracias a usted, señor José, por esta tarde muy agradable que hemos tenido. Y para todos quienes nos han acompañado, también hay un pequeño obsequio, un pequeño recuerdo, que se le entregará en la salida, donde estamos invitadas e invitados a tomarnos un café y a un compartir. Siempre es bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Desde aquí hasta donde nos vieron en nuestras redes sociales. Muchas gracias.